Muy buena tarde, jóvenes, bendiciones para cada uno de ustedes. Que todo lo que estén realizando pues sea de mucho éxito. Hoy nos corresponde ver en el área de ciencias sociales las manifestaciones culturales. Veamos qué son las manifestaciones culturales. Pero antes vamos a hacer una pequeña retroalimentación del tema que vimos con anterioridad. Y es que anteriormente vimos cuál era la realidad social en la que nosotros vivimos. También podemos identificar de qué manera cada persona vive su propia cultura de forma individualizada y de forma colectiva. Aprendimos que la cultura también se manifiesta individualmente, con el simple hecho de las acciones que pueden enseñarte en casa, desde la familia. Por ejemplo, tal vez estás acostumbrado que en el almuerzo todos tienen que comer juntos, o de repente estás acostumbrado a que en casa ayudan tanto los hombres como las mujeres. Son distintas relaciones las del ser humano que hacen que ésta sea cultura, cultura general o cultura individualizada. El día de hoy nos corresponde ver manifestaciones culturales. ¿Y qué son las manifestaciones culturales? Las manifestaciones culturales nos dan a conocer que las poblaciones han ideado manifestaciones del lenguaje, las artes, las creencias religiosas. En sí, las expresiones culturales tradicionales son difundidas generalmente por instituciones culturales más conservadoras. Es decir, conocer cuáles son las raíces del entorno que me rodea, cuáles son las raíces o cuál es la realidad que estoy viviendo culturalmente hablando. Podemos todos tomar en cuenta que la cultura que actualmente rodea a nuestro país es una cultura bastante violenta. Estamos mucho más acostumbrados a transmitir manifestaciones de lenguaje inafectivos que afectivos. Y pudimos observar algunos ejemplos en el aula cuando hicimos la dinámica de decirle algo positivo a un compañero. Fue un hecho bastante difícil y es que esa es nuestra realidad, estamos más acostumbrados a esto. Y esto es parte de la cultura. Dentro de las manifestaciones culturales podemos dar a conocer que este es un concepto asociado muy a menudo al folclore, a las manifestaciones del arte, a las manifestaciones en danzas. Son difundidos por instituciones también culturales. Esto también alude principalmente a las expresiones más costumbristas. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, en nuestra institución educativa, la realización de una serie de actos cívicos. Estos actos cívicos generaban en nosotros ese sentimiento o ese valor patriotista que nos hacía a nosotros conocer en realidad cuáles son nuestras raíces, de dónde nosotros venimos. Todos sabemos perfectamente que son 4 pueblos que conforman nuestra Guatemala: Maya, Xinca, Ladina y Garífuna. Estos pueblos también nos dan a conocer sus propias manifestaciones culturales. Pertenecemos al grupo de ladinos y aún sabiendo que nuestra Guatemala cuenta con una diversidad de culturas, muchas veces nos damos el lujo de burlarnos. Y vemos algún ejemplo acá con las personas indígenas. Probablemente esto les parezca un poquito, no sé, gracioso a algunos, pero en realidad, ¿qué estamos haciendo nosotros con la cultura que es parte de nuestro país? La estamos discriminando, la estamos respetando, la estamos valorando. Por ejemplo, sucede que cuando uno va a comprar tortillas, la parte a veces dice, anda tortillas donde la marchantía. Este tipo de expresiones que nosotros tenemos hace que las manifestaciones culturales cada vez se vuelvan lazos más débiles de representar. Porque una manifestación cultural está inmersa en el respeto, en la valoración, en el conocimiento de lo que es nuestro. Podemos encontrar algunos ejemplos de manifestaciones culturales.
Danzas de pueblos originarios. Yo mencionaba anteriormente los actos cívicos que tal vez hiciste en tu institución pasada o en la que estás actualmente, pero en realidad al momento de hacer este tipo de concursos, danzas folclóricas, al momento o estampas, al momento de hacer este tipo de actividades cívicas, las hacemos con un solo fin. Probablemente el fin sea solo ganar el primer lugar. Pero ¿cuál es el sentido de estas actividades? Es recuperar eso, recuperar los valores en los pueblos originarios. Cuando hablamos de pueblos originarios, nos referimos a los pueblos que forman parte de la cultura de nuestra Guatemala. Los pueblos mayas, los pueblos xincas. ¿Por qué creen ustedes que la cultura xinca se ha vuelto una cultura que actualmente está siendo rescatada? En el tiempo de antes, incluso los mismos gobiernos se encargaron de reprimir esta cultura. Por ejemplo, en la cultura xinca, en el gobierno de Jorge Ubico, cuando él estaba liderando el país de Guatemala, siendo presidente, él ordenó al Ministerio de Gobernación que a toda aquella persona que sacara a luz la cultura xinca fuera apaleada. Incluso las generaciones antiguas, o sea, los abuelos, se encargaban de influenciar a las generaciones actuales, a sus nietos, a sus hijos, para que no fuera ni siquiera fueran capaces de ser libres, de vestirse como parte de una cultura xinca, mucho menos de hablar el idioma xinca. Es por ello que es uno de los pueblos un poco más débiles que los otros. Y creo que nos hemos dado cuenta de esto. También forma parte de las manifestaciones culturales las formas arquitectónicas, los objetos de artesanía, las narraciones, lo que nosotros sabemos a través de textos o a través de las clases que recibimos. ¿Por qué nos hablan tanto de los mayas? ¿Por qué nos hablan tanto de la cultura xinca? O ay, qué aburrido, o qué aburrido hablar otra vez de los mayas. Pero en realidad, ¿cuál es el objetivo primordial de esto? Es que nosotros no solamente formemos parte de estas manifestaciones, ya les decía yo, un acto cívico nos toca representar una danza y muy bien la representamos, pero en realidad ¿estamos valorando lo nuestro o solo estamos valorando el momento? Las manifestaciones culturales se vuelven necesarias en la vida del ser humano. ¿Por qué se vuelven necesarias las manifestaciones culturales en la vida del ser humano? Porque estas forman parte del reflejo de la realidad social que se vive, los grupos humanos. Es así como surgen los espacios representativos para las expresiones artísticas, tal vez clásicas o modernas, o más contemporáneas. Y esto permite abrir una brecha entre el respeto y el valor. Las manifestaciones culturales acentúan su relevancia o su importancia por considerarse necesarias ya que cumplen funciones indispensables para la condición humana. Así son concebidas o aceptadas como una necesidad, debido a que son expresiones de la belleza o porque representan el medio por el cual el entorno y la existencia adquieren sentido. ¿Te imaginas tú cómo sería nuestro país si no encontráramos ninguna manifestación cultural? Probablemente no tendría sentido. ¿Por qué crees que Guatemala es un país rico en cultura que es visitado bastante por el turismo? Es por eso, es por el tipo de manifestación que nosotros tenemos. ¿Cómo lo damos a conocer? Las expresiones culturales, principalmente pues las más antiguas, también hacen aportes significativos. No quiere decir que solamente van a estar en la historia y ahí murió todo. O no quiere decir que solamente me lo contaron, pero ya se me olvidó. Este aporte significativo que tienen forma parte de la construcción social porque tienen mucho potencial como protagonistas del desarrollo igualatorio, equitativo
que persigue el bienestar y la mejora de la calidad de vida de todos y de todas. No debe existir discriminación alguna. Esa es una de las razones por que las ciencias sociales, como se llama nuestro curso, se interesan en su estudio. Muchas manifestaciones culturales actuales reflejadas probablemente podemos ver nosotros que tal vez aquí menciona, ¿verdad? Forman parte de la construcción social y se ven reflejadas en las danzas, se ven reflejadas en los platillos típicos, se ven reflejadas en el lenguaje de las personas, y estas crean una conciencia social. Si nosotros conocemos estas expresiones culturales, también debemos de aceptarlas tal y como son, no querer cambiar nada como actualmente pasa. La mayor parte de pueblos indígenas ahora ya no lucen o ya no portan, ustedes se pueden dar cuenta, ya no portan sus trajes completos, hacen cierta combinación entre las modas ladinas, por ejemplo, tal vez solo usan el huipil o el refajo, como queramos llamarle, o la falda, y ya no usan las blusas que forman parte de este huipil, sino que se ponen blusas como las que nosotros podemos usar. Entonces, poco a poco estas expresiones culturales se están perdiendo. Y se están perdiendo por la misma discriminación o por los mismos estereotipos que nosotros mismos nos encargamos de marcar o de hacer. Esto es algo que debemos de corregir como sociedad. Estamos hechos para construir y reconstruir. Vivimos en un país multilingüe y pluricultural. Por ende, debemos de aprender a respetar y amar lo nuestro. En realidad, mencionábamos que las expresiones culturales permiten la construcción social, y podemos decir, ¿por qué una construcción social? Si mi realidad está en un peldaño muy alto, todo está bien. En realidad hay muchos aspectos que mejorar socialmente. Ya lo decíamos en clase, ¿cómo creen ustedes que está el sistema educativo? ¿Cómo creen ustedes que está el sistema salud? Entonces, así como hay muchas cosas por mejorar allá afuera, también hay muchas cosas por mejorar en la misma vida del ser humano, practicando valores. De las expresiones culturales o manifestaciones podemos ver danzas como la danza de los moros, o música como el ferrocarril de los Altos. Muchos podrán decir, señor, qué aburrido escuchar marimba, qué pésimo. Pero es parte de nuestra cultura, es también una expresión o una manifestación cultural. Las máscaras precolombinas también son parte de la cultura tradicional. Entonces, todas las expresiones culturales manifestadas que hemos mencionado actualmente, entre ellas encontramos artesanías, la narración de historias pasadas, como saber nosotros cómo fue que surgieron las culturas, de qué manera pasó esto en nuestra sociedad. Conocer también sus danzas, sus artes, su riqueza cultural. Muchas manifestaciones culturales nos dan a conocer a nosotros también la promoción de lo que nuestro país es, que hay en nuestro país, que amamos nosotros los guatemaltecos. Entonces, ¿consideran ustedes que hay muchas cosas por corregir? Sí. Aparte de que las manifestaciones culturales forman parte también de una construcción social, también forman parte de un bienestar económico, individual y colectivo. El fortalecimiento también de la democracia y la ampliación del conocimiento que facilite pues el acceso a oportunidades disponibles sin exclusiones. A eso es a lo que nos referimos nosotros también con una construcción cultural, a ese fortalecimiento de la democracia. Todos podemos participar, no debe existir ninguna exclusión, no debe existir ninguna discriminación. Que sí, que vale más la cultura ladina, que valemos más los mayas, no. Todos somos iguales. Entonces, en un país donde se respetan
las diversas expresiones culturales manifestadas, va a existir democracia, va a existir una amplia gama de conocimiento y de personas que quieren también formar parte de esta construcción. El lenguaje como expresión cultural puede considerarse como la forma de existencia y expresión del pensamiento o de las ideas. ¿Qué piensas tú sobre la cultura maya? ¿Qué piensas tú sobre los ladinos? ¿O qué piensa un maya de los ladinos? Probablemente puedan pensar que somos unos irrespetuosos o probablemente puedan pensar que somos parte de ellos también. Entonces, tomemos en cuenta de dónde venimos nosotros, cómo vivimos nosotros nuestras tradiciones, respetamos nosotros la diversidad de costumbres. Y toma en cuenta estos términos por la siguiente razón. Veamos uno por uno. ¿Recuerdas tú tus raíces? ¿Cómo vives tú tus raíces? ¿En realidad las vives con respeto, con amor, con valor? ¿O las vives con vergüenza? O probablemente las hayas excluido o seas indiferente ante tus raíces. ¿Cómo vives tus tradiciones? ¿Te imaginas tú un pueblo sin tradiciones? Considero que sería como un caldo de gallina sin gallina. Coloquialmente hablando, en realidad un pueblo sin tradiciones es un pueblo sin expresión, es un pueblo mudo, es un pueblo muerto. Recordemos que las tradiciones forman parte de cada persona, de nuestra realidad social, y esas personas que forman parte de nuestra realidad social son personas que también forman parte de una cultura individual y colectiva. Entonces, vivamos nosotros esas tradiciones al máximo, vivamos los valores que nos enfocan al civismo, al patriotismo, al amor, a sentirnos orgullosos de dónde venimos. ¿Respetan ustedes la diversidad de costumbres? Recuerdo en cierta ocasión que estaba de paseo con mi familia en Esquipulas y de repente veíamos un grupo selectivo de nuestro pueblo guatemalteco haciendo una serie de ritual, podríamos decirle, y nos detuvimos un poco con mi familia a ver y nos asombramos de cómo son las creencias de ellos. Y podríamos decir, ay no, yo no formo parte de ellos, o qué absurdo lo que ellos hacen, pero en realidad nosotros también traemos esas costumbres indirectamente. Por ejemplo, ¿de dónde crees que surgió el que te podías quitar el pelo en luna para que te creciera más rápido? ¿De dónde crees que surgió que cuando hay efecto de luna es mejor que las mujeres embarazadas usen algún elemento rojo o algún ganchito o alguna contra, como podrían decirles? ¿De dónde crees tú que surgió a las personas que siembran que hay que preparar la tierra y que hay que sembrar en luna, porque si no la cosecha no se da? ¿De dónde crees que surgió este montón de ideas? No surgieron porque yo me las inventé o porque tu mamá o tu papá se las inventó. Surgió porque forma parte de esa expresión cultural que nuestras generaciones antiguas antes utilizaban y que actualmente aún la seguimos utilizando, y nos damos cuenta de cuán grande era la sabiduría de ellos. Entonces, tomemos en cuenta que cultura somos todos, no hay exclusión alguna. Eres tú, soy yo, son los demás. Bendiciones, chicos, cualquier duda estoy para servirles. Recuerden que este contenido pueden hacer breves anotaciones, el video siempre va a estar para que ustedes lo puedan consultar si en algún momento lo necesitan para estudiar. No olviden sonreír, sonreír es gratis. Bendiciones, chicos, que tengan un muy buen día.